Queremos saludar y poder reconocer en esta mañana, si entre nosotros hay personas que nos visitan por primera vez aquí en Casa de Encuentro con Dios. Si usted está hoy por primera vez, déjenos saberlo. Si por un instante levanta su mano, si está en esta mañana por primera vez. ¿Habrá alguna persona que nos visita hoy por primera vez? Por un instante nos deja saber levantando su mano. Bien, parece que todos hemos estado ya. Aquí tenemos el joven, el caballero. Bienvenido, el Señor le bendiga. Sí. Bienvenido. ¿Habrá alguna otra persona que esté por primera vez? Gloria a Dios. Saludamos también a los que ven esta celebración y escuchar la conferencia que vamos a tener y lo hacen a través de las redes sociales. El Señor les bendiga allí en el punto en que se encuentran, pero no es igual el culto presencial que un culto a distancia, ¿verdad? Hay que estar presente. Donde están dos o tres, dijo, congregados. Amén. No dijo conectados. Dijo congregados en mi nombre. Bienvenido cuando pueda llegar a Casa de Encuentro con Dios. Gloria a Dios. ¿A cuántos les gusta la Coca-Cola? Vea eso. Ahora resulta que a nadie le gusta la Coca-Cola, ¿verdad? Decía un pastor amigo, el Tigocha le decíamos, colombiano. Puede ser que alguna vez le invitemos para estar acá. El pastor decía, una Coca-Cola, dice, bien heladita, dice, ¿no? Es agradable, pero no es buena, decía él. Y bueno, hay una variedad de Coca-Colas ahora, ¿verdad? Sin azúcar, con azúcar, Coca-Cola cero. Pero la mejor Coca-Cola que hay es la que tenemos en esta leyenda que usted ha recibido. Amén. La mejor bebida y no hay otra, por cierto, no hay otra para saciar la sed del alma. Se llama Jesucristo. ¿Tiene sed? Jesucristo sacia la sed del alma. De hecho, la sed de toda alma es sed de Dios. Sed que el hombre trata de llenar con otras cosas, pero el momento pasa, sigue la misma insatisfacción. Jesucristo satisface plenamente la sed de nuestra alma. Entonces, esta es la leyenda para compartir. Hemos sacado siempre que sacamos 10.000 leyendas para compartirlas con amigos, familiares, cada día en el transcurso del día, en el trabajo, al transitar, en un banco, la cajera. Vamos a orar por estas leyendas. ¿Le dieron 5? Tómela en sus manos y vamos a orar. Tenemos 5 en nuestras manos, pero oramos por las 10.000 que van a estar siendo entregadas. Que el Señor las use. Padre Celestial, la mayor necesidad de esta nación y del hombre es la necesidad espiritual, la necesidad de salvación, de cambio, de liberación, de vidas nuevas. Rogamos, Dios, por estas leyendas
que tu Espíritu Santo use cada una de ellas. Señor, tú sabes las personas que recibirán, el momento en que la recibirán, una leyenda como esta, en qué circunstancia la recibirán. Usa, Señor, esta leyenda para que muchas vidas puedan acercarse a ti, conocerte, tener un encuentro contigo de salvación, bendición, transformación. Gracias, Señor. Eres tú el que haces la obra y esta leyenda solamente son un medio que usamos en ese propósito, con tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El otro día estaba sirviéndome un encebollado, ¿verdad? Y llegaron en ese mismo local eran como unos 8 jovencitos. Y ahí se sentaron en una mesa todos. Y yo buscaba las leyendas, me acordé de las leyendas y no tenía ni una. Yo dije, pues aquí hubiera entregado 8. Le comparto esto porque es solamente un ejemplo de cómo podemos compartirlas, ¿verdad? Gloria a Dios. Esta mañana de la palabra de Dios vamos a ir en la consideración del tema la razón. Diga la razón. La razón por la cual nunca temer. Gloria a Dios. ¿Quién es el que no ha sentido alguna vez temor en la vida? ¿Hay alguien aquí en esta mañana que nunca ha sentido temor de nada? En una u otra circunstancia en esta vida sobrevienen temores. La razón por la cual nunca temer es el tema que deseamos considerar en esta mañana. Hay una razón por la cual nunca temer. Este tema nos lleva en la palabra de Dios al Evangelio según San Marcos. En nuestras Biblias, Evangelio según San Marcos, capítulo 4. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Gracias por los amenes. Voy a preguntar otra vez. No cuántos trajeron su celular, no. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ya bajaron los amenes, parece. ¿Ah? En nuestras Biblias, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 35 al 41. Damos lectura a este pasaje de la palabra de Dios en nuestras Biblias, el texto también en las pantallas. Aquel día, diga aquel día. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba.
Y Él, diga, y Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesús. Y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, diga, y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La razón por la cual nunca temer. Demos gracias a Dios por su palabra. Padre Celestial, qué bendición esta mañana aquí en tu casa, unidos para adorarte, para reconocerte en tu grandeza. Gracias, Dios. Gracias también por este tiempo ahora, siempre de bendición, cuando podemos considerar de tu palabra para nuestras vidas. Oh Espíritu Santo de Dios, ministras tú, te rogamos, en este tiempo, a nuestras vidas, con tu poder, con tu palabra. También los que ven esta conferencia en las redes sociales, que pueden ser ministrados donde están con tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Una vez más, que tu palabra nos sea revelación a nuestras vidas. Oramos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor dice: la razón por la cual nunca temer. Vamos a ver un breve video pertinente al relato de Marcos, del cual ya hemos leído en esta mañana. Y se miraba al atardecer, les dijo: crucemos la otra orilla. Y despidiendo a la gente, lo llevaron con ellos en la barca, tal como se encontraba, y otras barcas le acompañaban. En esto se levantó un fuerte vendaval, y las olas saltaban por encima de la barca, hasta el punto que ya se anegaba. Bernardo. Él estaba comiendo sobre un cabezal de madera. Lo despiertan y le dicen: Maestro, no nos importa que perezcamos. Ah, sí. Muchas gracias. Me leyó el pensamiento. Levantándose y dejó al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y el viento cesó, y sobrevino una gran bonanza.
Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién crees que es este? Y hasta el viento y el mar le obedecen. El pasaje paralelo a este de Marcos que hemos visto en la pantalla, el pasaje paralelo en Mateo 8 nos da un poco del contexto de este relato en Marcos. El pasaje paralelo en Mateo 8 nos dice que, siendo ya de noche, le trajeron al Señor muchos endemoniados. No uno, ni dos, ni tres. Muchos endemoniados. No sé si podemos imaginar la escena. Es de noche y entonces le han traído al Señor, ¿cuántos endemoniados? Le trajeron muchos endemoniados. Dice el relato en Mateo 8. Con la palabra, gloria a Dios, con la palabra el Señor echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese la profecía del profeta Isaías cuando dijo: tomó Él nuestras enfermedades y llevó Él nuestras dolencias. Gloria a Jesús. Ahora bien, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, ya era de noche, mandó pasar al otro lado. El relato de Marcos, que consideramos en esta mañana, corrobora esto en el verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, verso 36, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero, dice el verso 37, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Verso 38. Y él estaba, diga, él estaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La tempestad de viento era grande y estaba echando las olas sobre la barca de tal manera que ésta estaba por hundirse. El Señor estaba en la popa durmiendo. O sea, el Señor estaba en la barca en medio de esa tempestad tan grande. ¿Quién estaba en la barca? Estaba el Señor, pero era como que si no estuviese, porque se había quedado dormido, ajeno de lo que estaba pasando. ¿Cómo se ha quedado el Señor? Dormido. A veces repetidas veces me he puesto a pensar las jornadas agotadoras que tenía el Señor. Desde la mañana, la tarde, y aquí hasta la noche, muchos endemoniados, enfermos.
Y siendo humano, Dios hecho hombre, se cansaba, se agotaba. Imagínense esa jornada, terminando aún hasta en la noche, echando fuera demonios, ministrando sanidad a los enfermos. Entonces, cuando ya entró a la barca, me acuerdo una vez la locura de predicar en una iglesia 5 cultos. Desde la mañanita, de las 7 hasta la 1, 2 de la tarde. 5. ¿Usted sabe lo que es eso? Y en un ambiente no había aire acondicionado. Y Guayaquil caliente. Entonces usted empezaba a las 7 en un campo, terminaba la adoración, ya estaba terminando, se iba al otro. Cuando aquí estaba terminando el mensaje, allá empezaba la adoración. Y entonces uno terminaba aquí y iba allá. La camisa terminaba empapada, mojada de sudor. Y cuando yo llegaba a la casa, no quería saber de nadie nada. Iba a tirarme en la cama. Pero eso no es nada con las jornadas agotadoras del Señor. Y era Dios, pero era hombre. Entonces, por primera vez Dios, que nunca había experimentado, por primera vez Dios en la persona de Cristo, cuando se hizo hombre, por primera vez Dios experimentó lo que era cansancio, agotamiento. Y entonces el Señor se ha quedado dormido en esa barca, en la popa, sobre un cabezal. El texto dice, el Señor estaba en esa barca dormido. Diga, el Señor estaba. No obstante, el Señor dormido en esa barca era como que si no estuviese, porque dormido estaba ajeno de lo que estaba pasando. Y claro, cuando usted está agotado y cansado y se duerme, es un sueño, pero profundo, ¿verdad? Porque el agotamiento lo venció. Entonces no importaba el sangoloteo y la ola que estaba, el agua que parece que la barca se va, el Señor estaba dormido. Estaba en la barca, pero era como si no estuviese, porque estaba dormido, ajeno de lo que estaba sucediendo. No obstante dormido, el Señor estaba en la barca. Y los discípulos desesperados fueron a despertarle y le decían, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 38. El que tenga oídos para oír, oiga. En medio de esa tempestad grande, de las olas, el Señor estaba en la barca con los discípulos. Parecía como que si no estaba porque se había quedado dormido. No obstante, en esa barca y en esa grande tempestad estaba el Señor. Y amados, el que tenga oídos para oír, oiga. En toda circunstancia de esta vida, el Señor siempre está con sus discípulos, con los que le siguen y creen en Él. Diga, el Señor siempre está. Y aquí queremos referirnos particularmente al Espíritu Santo de Dios. En el Evangelio de Juan 14, Juan 14, versos 16 al 18. Leemos las palabras de Cristo. Juan 14, versos 16 al 18. Palabras de Cristo diciendo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador
para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amados, el Espíritu Santo ha venido a morar en el creyente, el otro consolador. Dijo Cristo, para que esté con vosotros para siempre. En toda circunstancia de esta vida, el Espíritu de Dios siempre está con el creyente. A veces pareciera como que no estuviera, o como que estuviera ausente, porque no le podemos ver morando en el interior de cada creyente. Pero el Espíritu Santo siempre está con el creyente. En toda circunstancia, el Espíritu Santo con cada hijo de Dios. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Muchas veces el creyente puede sentirse como que lo han dejado solo o que todos lo han abandonado. Y ciertamente puede pasar que todos nos dejen o que todos nos abandonen, pero el omnipotente Espíritu de Dios no nos abandonará jamás. Gloria a Dios por el Espíritu Santo. Vino el Consolador enviado por Cristo para quedarse en cada creyente para siempre. A veces, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A veces el creyente como que se siente solo. O que hemos sido dejados por todos. Nos sentimos como abandonados. ¿Se ha sentido así a veces? Como que todos ya ni se acuerdan, ¿verdad? Y me decía un hermano que no está aquí en este culto. Vino el primero. Y él una vez compartía así, somos amigos. Me decía, pastor, dice, él estaba sorprendido. Se había ausentado un tiempito aquí en la iglesia, había faltado, y entonces se encontraba él, me cuenta, él dice, estaba yo, dice, en el dormitorio, dice, con mi esposa, ¿no? Y dice, allí compartiendo, dice, esa cosa, hemos tenido estos inconvenientes, no hemos podido ir a la iglesia, dice, y dice, y ni siquiera el pastor me ha llamado, dice. Y él estaba sorprendido, le dice, ¿y sabe qué, pastor? Me dice, no había acabado yo de decirle eso a mi esposa. Y suena el celular, dice, y era usted. En ocasiones el creyente como que se siente que lo han dejado, como que se siente desamparado, dejado solo. Le pasó, imagínense, esto mismo le pasó nada menos que al apóstol Pablo. Cuando Pablo tuvo que, y mire la situación, Pablo tenía que defenderse en juicio para no ser echado a las fieras. Y entonces San Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta y el apóstol se sentía que lo dejaron solo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versos 16 y 17. Pablo se sentía
abandonado. El mismo apóstol tuvo este sentir. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 16 y 17. No, te dice Pablo, en mi primera defensa, ¿cómo dice? Ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Tremendo. Y seguido dice el apóstol, perdónalo, Señor. No les sea tomado en cuenta. El mismo Pablo, allí en juicio, por ser echado a las fieras, en su defensa, él dice, todos me desampararon, ninguno estuvo a mi lado. Pablo se sintió solo. Sin embargo, el apóstol reacciona y dice en el verso 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Oh, amados, cuando el creyente se siente como abandonado, como dejado solo, debe reaccionar igual con Pablo y decir, el Señor está conmigo, el omnipotente, el Espíritu de Dios. Él está siempre con nosotros en toda circunstancia, para darnos fuerzas, para librarnos de toda adversidad. Los discípulos en la gran tempestad corrieron a despertar al Señor, que parecía ausente porque se había quedado dormido. ¿Y qué le dijeron? Marcos, volviendo al pasaje de Marcos, capítulo 4, el verso 38. Y le dijeron, despertándole, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Cómo se sentían los discípulos? Se sentían desprotegidos, como que el Señor no tenía cuidado de ellos. Y así se lo dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Sin embargo, amados, el que tenga oídos para oír, oiga, el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado de los suyos, de cada creyente. El apóstol Pedro así lo afirma en su primera carta, capítulo 5, el verso 7, diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el salmista rey dijo, Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Despertado el Señor por los discípulos, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Verso 39 del pasaje de Marcos 4. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece.
y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Gloria a Dios. Dije, gloria a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Todo. ¿Qué es todo? Eso mismo. Todo está sujeto a Cristo. Reprendió al viento, al mar le dijo, calla, enmudece. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. Todo está sujeto a Cristo Jesús, como está escrito en la palabra, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Por esto podemos cantar. ¿Lo ha cantado? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarme? Y aunque no entienda lo que suceda, vivo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Todo está sujeto a Cristo Jesús. Él siempre tiene el control. Luego de reprender al viento y de ordenar al mar que se callara y que enmudeciera, se hizo grande bonanza. Y el Señor le dijo a sus discípulos, versículo 40, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Les dijo el Señor. El pasaje paralelo a este, en Lucas 8, 25, Lucas 8, 25, dice la palabra de Dios, en el paralelo de Marcos, Lucas 8, 25, y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Amados, pase lo que pase, la fe siempre debe estar en Cristo Jesús. Él es el Cristo de Dios, Dios sobre todas las cosas. La fe siempre debe estar en Él. Volviendo al último verso de nuestro pasaje en Marcos 4, el relato cierra diciendo, verso 41, entonces, diga entonces, temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El temor de la tempestad y de las olas ya no estaba en los discípulos, porque Cristo había calmado la tempestad. Pero ahora los discípulos tenían otro gran temor en relación con la persona de Jesús. Y se decían uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, los discípulos temieron con gran temor, habían percibido la misma divinidad del Cristo.
El pasaje paralelo en Lucas 8, el verso 25, en su segunda parte, Lucas 8, el verso 25, dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y los obedece? Este pasaje paralelo dice, atemorizados se maravillaban. ¿Quién es este? Amados, en relación con Dios, en relación con Cristo, en relación con el Espíritu Santo, hay que maravillarse de cómo Él obra. Dios hace maravillas. Pero también hay que tener temor, y gran temor. Esta expresión, gran temor en relación con Dios, la encontramos en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 5, el verso 5. Hechos capítulo 5, el verso 5. Note, dice este texto, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En este pasaje, este hombre Ananías cae muerto al ser confrontado por su pecado. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. En el mismo pasaje de Hechos, versos 10 y 11, capítulo 5, más adelante, versos 10 y 11, dice, al instante, ella, diga ella, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ahora fue la mujer de Ananías, cómplice en el pecado de su marido, que cayó muerta. Y el texto dice, vino gran temor sobre toda la iglesia. Amados, en relación con Dios hay que tener temor, gran temor. Dios puede quitar la vida en un instante. Las palabras de Cristo a este respecto en Mateo 10, 28. Dijo el Señor Jesús, Mateo 10, 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Los discípulos, percibiendo la divinidad de Cristo, cuando reprende el viento y ordena a la mar que se callara y enmudeciera, entonces los discípulos temieron con gran temor. Marcos capítulo 4, verso 41. Gloria a Dios. ¿Trajo su Biblia? No sé cómo le hacemos, si la pantalla puede mostrar los dos versículos o no, pero queremos ver Marcos 4, el verso 41, y ver Lucas 8, 25, que es el paralelo, ¿verdad?, de Marcos 4, 41. Entonces vamos a leer, tenga el pasaje en Marcos 4, 41. Les voy a hacer una pregunta. Marcos 4, 41. Y luego leemos Lucas 8, 25. ¿Qué dije que les voy a hacer? Les voy a hacer
esta pregunta. Mire, de Marcos 4:41, en comparación con Lucas 8:25, que se refiere a lo mismo, hay una pequeña variante. Hay una pequeña variante en el verso 41 de Marcos 4 y en el verso 25 de Lucas 8. Lo voy a leer, ¿verdad? ¿Cuál es la variante? Dice el verso 41 de Marcos 4. Entonces temieron con gran temor y se decían al uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Leemos Lucas 8:25. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Cuál es la variante que hay en el verso 41 con el verso 25 de Lucas? ¿Cuál es la variante? Sí, es una variante, pero no es la que quiero. ¿Perdón? Creían más, se maravillaban, no. ¿Cuál es la variante que estoy buscando? Entre el verso 41 de Marcos y el verso 25 de Lucas. Manda. Ahí está. Esa es una pequeña variante, pero muy importante, ¿no? Marcos 41 del capítulo 4 dice: se dijeron unos a otros: ¿quién es este? ¿No? Que el viento y el mar le obedecen. Pero Lucas dice en el verso 25: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda? Diga, manda. Y le obedece. Amados, consideramos y prestamos atención a esta variante porque ciertamente Dios manda al viento y le obedece. Dios manda a las aguas y le obedece. ¿Sabe qué es lo lamentable? Que Dios manda al hombre y el hombre desobedece. Esto es muy lamentable. ¿Ya se bautizó o no se ha bautizado? Este último sábado de noviembre tendremos bautizo. Dios mandó a los vientos en esa gran tempestad, mandó las aguas, obedecieron. Se hizo una gran bonanza. Es lamentable que Dios manda a los hombres desobedecen. Esto es lamentable, porque dice la palabra que los hijos de desobediencia, todos los que se caracterizan por llevar una vida de desobediencia a Dios, verán venir sobre ellos la ira de Dios. Hasta aquí el relato de Marcos y sus paralelos. La razón por la cual nunca temer. En toda circunstancia, Dios nunca se ausenta de la vida del creyente. En toda circunstancia, el omnipotente Espíritu de Dios siempre está con nosotros. Él tiene cuidado de cada hijo, de cada hija de Dios. Póngase de pie, iglesia. Queremos cerrar esta parte del mensaje, dando gracias a Dios. Gloria a Dios. Señor, vivimos tiempos no fáciles. Hay una crisis de inseguridad por todos lados.
violencia, corrupción. Estos son tiempos finales. Enfrentamos muchas circunstancias. Te damos gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas. Tu mismo Espíritu Santo has puesto en cada uno de nosotros, diciendo, no os dejaré huérfanos. Gracias, Dios. Ciertamente, tú tienes cuidado de nosotros. Créalo, no sé por lo que pueda estar pasando, en medio de qué necesidad haya venido, pero solamente crea a Dios, crea su palabra, declárelo. Vamos a ver la gloria de Dios. Créalo. Y diga en esta mañana en la presencia de Dios, diga, Dios cuida de mí. Dígalo creyendo. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él siempre está. Él siempre está. Hay un canto que nos vamos a unir y luego vamos a orar. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Él tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Necesito aprender un poco aquí. Necesito aprender un poco allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra allí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Gloria a Dios. Cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. En mi vida no hay dirección. Tomaré la decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi nombre lo sostendrá. Si una puerta se cierra allí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo las sombras de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, bajo las sombras de sus alas. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y
y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Él tiene cuidado de nosotros. Él cuida de mí. Gloria a Dios. Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. De mí, bajo las sombras de Jesús, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Él cuida de mí. Cuida de mí. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vosotros. Está pasando por una tempestad. Atraviesa una crisis, la razón por la cual nunca temer. No hemos sido dejados huérfanos. Él está en nosotros. Él cuida de nosotros. Levante su mano con esa necesidad, ese desafío, esa puerta que parece cerrada, su familia, eso que le preocupa, esa carga, ese problema, la enfermedad, lo que sea. Todo está sujeto a Cristo Jesús. Usted que está viendo esta conferencia, allí con su problema, en el punto que nos ve, levante su mano delante de Dios. Solamente créalo. Y conforme a su palabra, diga en esta mañana: Señor, tú estás conmigo. Señor, tu Espíritu Santo ha venido a mí para siempre. Y dígalo creyendo: gracias, Señor. Gracias, Dios, porque esto que enfrento, esta necesidad, este problema, esta enfermedad, esto que estoy pasando, esta necesidad de provisión, esto que enfrento, está sujeto a ti. Y declárelo y créalo, dígalo: Señor, tú haces la obra, tu poder se glorifica en mi necesidad. Gracias, Señor, tú me sanas, esa puerta se abre, de ti viene la provisión, ese trabajo. Gracias, Señor, ese problema es superado. Tú haces la obra, Señor. Y creyendo, te doy las gracias. Dígale: gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así sea, para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Te damos. Tome sus asientos, amados. Quiero hacer una oración, invitarle a repetir esta oración conmigo. La mayor necesidad que trasciende a la eternidad es la necesidad de ser salvos. La vida eterna
alcanzar la gloria de Dios. Y si usted no está seguro de ser salvo, dice la palabra, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. Necesitamos recibir a Cristo de manera personal para ser salvos. Cuando lo hacemos, Él viene a morar en nosotros, nos da un nuevo comienzo, nos perdona, nos da la vida eterna. Cristo debe ser recibido de manera personal. Si usted no recuerda un momento en su vida para recibir a Jesús de manera personal, hágalo ahora. Repitamos esta oración todos. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta mañana te invoco por mi salvación. Diga: Señor, acepto que en la cruz tú pagaste por mis pecados. Señor, perdóname, me arrepiento. Hoy te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Ayúdame, que yo pueda seguirte de verdad. Gracias, gracias por Jesús, por darme la vida eterna en Cristo. Amén y amén. Esta oración que acabamos de hacer en esta mañana, aquí entre nosotros, usted hizo esta oración por primera vez, recibiendo a Jesús de manera personal. Déjemelo saber, es muy importante para mí como pastor poderlo saber si usted hizo esta oración por primera vez. Levante su mano un instante ahí donde está, si usted hizo esta oración por primera vez, la que acabamos de hacer. Hay un instante para poder levantar la mano si usted hizo esta oración. Dios te bendiga, amigo, veo tu mano levantada. Gloria al Señor. ¿Habrá alguien más que hizo esta oración y lo hizo por primera vez? Lo digo sin dudar. Un día en la eternidad nos vamos a acordar de un momento como este. Cuando tomamos la decisión más importante, hicimos la decisión de recibir a Jesús. ¿Habrá alguien más que hizo la oración por primera vez? Y levanta su mano indicándolo y nos lo deja saber. Bien, voy a rogar al amigo por un instante, venga aquí al frente, permítame estrechar su mano y orar por usted de una manera más personal. Que el Señor te bendiga. ¿Cómo es tu nombre, amigo?